aprendió. Si no aprendió del abrazo Perón, Malvin, no aprendió nada. Ahí está, mirá. El amigo sabio. ¿Dónde querés ir? Marquito Bustamante, vamos. A ver. Horacio, te presento a Héctor y a sus hijos. Vienen de Chacabuco y le queríamos preguntar cómo es sembrar memoria en estos tiempos. Mira, en estos tiempos, para nosotros, los militantes de base, que venimos luchando desde el Llano, día a día se nos hace muy difícil, a pesar de que 43 años ha pasado del golpe militar. Pero tener viva la memoria y la conciencia en el pueblo es lo más importante. Contanos y contale a Horacio, ¿a quién tenés? ¿A un amigo desaparecido? Sí, son amigos desaparecidos. Es más, yo siempre digo que no fueron desarticulados los grupos del terrorismo del Estado, y en el 2006 fui secuestrado, fines del 2006, por denunciar a un represor muy amigo de Videla, el Flaco Vidal, muy conocido en la provincia de Santa Fe. Claro. Y bueno, eso me costó casi la vida, y acá estoy hablando con vos. Héctor, te escucho Horacio. Hola Héctor, aquí en Bonn. Hola. Digo, Hola. se te fue un pedazo de voz. Sí. Hola, ¿qué tal? Se fue un pedazo de voz que es tu amigo, pero hoy en la siembra, como decía Marcos, están en tus pibes y está en vos levantar la bandera para conocer la verdad. Exactamente, exactamente. El 24 de marzo es para nosotros todos los días. Entonces, sembrar conciencia en mis dos hijos, que siguen levantando las compañeros de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos que ya no están, para mí es un orgullo y un honor. Veo, quédate en la cámara de Marco, quédate en la cámara de Marco. Lucchesi, volvé, cámara exterior, volvé a la cámara, ahí. A María Cristina Lucchesi. Ana nació 2 meses antes que yo, pero se la chuparon en el año 76. Yo, en esta historia, yo con María Cristina, debiera hablar del futuro. ¿Conocés la historia de María Lucchesi? No, contámela. Disculpame, ¿conocés la historia de María Lucchesi? No, quiero que me la María cuentes. Lucchesi tenía 24 años. En Rosario, un grupo de tarea rodeó el departamento donde estaba con 3 compañeras más y un compañero, y ella estaba con su hijo de 8 años. Entonces, para no entregarse a los sicarios de la dictadura, decidió con las otras 3 compañeras del 8º piso largarse delante de los militares. Antes de tirarse, abrazó a su hijo de 8 años y le dijo: mami ahora va a salir a volar, y mientras vos crezcas todos los días mirás el cielo y mami te va a estar cuidando. Esa es la historia de una militante de psicología, y que, bueno, dio su vida para que la patria viva. Es brutal la historia, brutal la historia, brutal. Ahí nos cuenta, a veces cuando personalizamos, uno se convierte en 30.000. Ana, por ejemplo, tenía 24. Yo una vez te leí, Horacio, que si Rodolfo Walsh hoy se despierta, ¿con cuántos años se lo cargaron a Rodolfo? 50 tenía. ¿Y vos tenías? Yo tenía 35. Él volvería hoy con 50. En estas historias de aquellos que vuelven con su historia. En este país que nos han comido el pedazo de recuerdo. Es muy difícil ese tema de sincronía y asincronía. Rodolfo tenía 15 años más que yo, y yo hoy tengo casi 30 más que él. Es muy loco. Es difícil de compaginar eso. Digo, pero en el medio hubo 30 años más de país. Es difícil de entender. Digo, ¿no? 30 años más de país. En este mano a mano es para el Berbisky que escribe y imagina. Pero digo, y 30 contarle el país. 30 años importantes para el país. Claro. 30 importantes
para la memoria, para la verdad, para la justicia. Ni siquiera un gobierno como el de Macri, que considera que los derechos humanos son un curro, ha podido dar marcha atrás con este tema. Claro, Horacio. Y ya no lo intenta, ya ni siquiera, ya entendió que no puede. No puede. Y cuando vino Obama, que vos mencionabas, Macri no dijo una palabra. Quien tuvo un recuerdo para los desaparecidos fue Obama. Claro, es exacto lo que vos recordabas, querida Gabriela. Bueno, hubo muchas otras acciones Abrime este también. micrófono. Macri habló en esa entrevista que recordábamos de BuzzFeed de guerra sucia. Digo, para entender lo que vos preguntabas respecto de por qué el 66% de los 900 represores que están condenados están con prisión domiciliaria. Digo, también se crea un clima que influye sobre la justicia y también la sociedad resiste eso, así como resistió el 2x1 Claro. que dictó la Corte Y el Suprema indulto. y una movilización multitudinaria Así es. que después provocó que un año Y la después querían poner. que la Corte Y Suprema la querían retirara. poner. Digo, desde la política, ¿qué no se aprendió, querida Gallo? Me parece que, a ver, mira, esta semana, Horacio, va a darse a conocer por parte del INDEC una nueva medición de pobreza. Que además está decirte que seguramente dará como resultado una estadística oficial muy dolorosa para todos. Eso es lo que me parece, Claro. pero otras cosas no hemos Ahí aprendido, está la ¿no? cosa. El que se cae de la torta y no vuelve. Y hay mucha responsabilidad de la dirigencia. de todo tipo. Déjame ir al palco, hay una madre leyendo un documento. Ahí está, vamos. Boitano. La madre Boitano. Lita Boitano, Lita Boitano. madre de 2 desaparecidos. 2 desaparecidos, bien me apunta hoy aquí Horacio Berbisky. Por eso, porque hoy tenemos un gobierno cuyo único plan es avasallarlos, en esta plaza, frente a la Casa Rosada, gritamos, con memoria y unidad, luchemos por la patria que soñaron los 30.000, los 10.000 presos políticos y los miles de asesinados. En esta plaza, frente a la Casa Rosada, lo estamos diciendo. En libertad a las presas y los presos políticos del gobierno de Macri. Que, Lita, contame algo de Lita. Lita es la presidenta Abrime. Lita es la presidenta de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. Su familia es de origen italiano. Ella estuvo exiliada en Roma durante buena parte de la dictadura y es una de las dirigentes de derechos humanos que reclamaron al Vaticano y se entrevistaron con el Papa y reclamaron la apertura de los archivos. Hoy yo leí que Macri quiere hacernos conocer material desclasificado por la Embajada de Estados Unidos. ¿Es Bueno, cierto eso? Hay ya muchos años de trabajo de desclasificación de documentos secretos de Estados Unidos. Esto los organismos de derechos humanos lo pedimos al gobierno de Estados Unidos en el año 1999, cuando vino Madeleine Albright en los finales del gobierno de Clinton, en una reunión que tuvimos en la embajada con las madres, las abuelas y el CELS, pedimos la desclasificación. Y la primera caja de documentos llegó en el año 2001 o 2002, cuando Carlos Ruckauff era el ministro de Relaciones Exteriores. Después de los atentados de septiembre del 2001, hubo un parate en Estados Unidos en la desclasificación porque temían que entre la información que se liberara pudiera haber elementos que comprometieran a funcionarios norteamericanos. En ese momento, desde el CELS, le escribimos a Colin Powell, que era el ministro de Relaciones Exteriores, y le insistimos en la solicitud de que se desclasificara la información.
y entonces hicieron un proceso de revisión adicional para verificar que no hubiera elementos que los perjudicaran a ellos, pero siguieron desclasificando. Y ahora Macri está anunciando un tercer paquete de documentos que son muy útiles. Nosotros estamos insistiendo... Cuando vos decís nosotros, decís CELS. El CELS y los otros organismos de derechos humanos, que la desclasificación no alcance solo a los órganos políticos como el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino también a las agencias de seguridad e inteligencia, a las Fuerzas Armadas, que es donde está la información más importante, porque había un contacto permanente entre los represores argentinos, los agregados militares, las agencias de inteligencia. Así es. Y estamos reclamando que eso sea lo que se desclasifique. Ahí va, ahí va. Yo digo, ¿cómo se vivía en España lo que ocurría acá? Ese exilio, ¿qué información te llegaba? ¿De qué manera entre argentinos Qué interesante que tomes el tema del exilio, porque dentro de los daños colaterales, digamos, la Argentina perdió muchísimo material humano. Hubo decenas de miles de exiliados, de los cuales regresamos algunos, pero muchos se quedaron afuera. Y ahí había mucho capital, mucha inteligencia, mucho futuro. Mucho futuro. Mucho futuro. Allá afuera hubo una militancia intensa, en general, de muchísimos de los exiliados, en hacer que realmente se conociera en el exterior lo que pasaba acá. Así es. Eso obligó a la dictadura a hacer toda esa campaña, ¿no es cierto?, de la persecución del exterior, los argentinos. Necesitaban el 78, el Mundial, claro, ya lo sabemos. Necesitaba de alguna manera hacer una réplica, digamos, esa campaña que fue... Y algunas figuras fueron realmente, se acuerdan de Mrs. Derian, ¿no es cierto?, que tuvo una actitud, en general hubo gobiernos europeos, el gobierno de Francia, en general, que tuvo una actitud muy... Y yo digo, todo eso, vos estabas en España, España se estaba sacando de encima a Franco, que no era un tema menor. No, no era un tema menor, acababa de sacarse de encima a Franco. No era un tema menor. Y el franquismo estaba todavía muy presente. Yo digo, es una pregunta también para el después. Hoy alguien me traía documentos de los campos de Franco, de los campos de concentración. Y yo le preguntaba, algo pasa si no pueden desenterrar a Federico García Lorca. Si no pueden aún desenterrarlo, no es que no saben dónde está, es que las historias todavía están abiertas. Nosotros hay cosas que tampoco podemos desenterrar, es interesante. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con la dictadura. Ah, claro, bueno, esto que nos contaba Horacio, que están desclasificando. Si desenterráramos las historias de algunos de tus colegas. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Yo digo, los compromisos. Hoy tenemos la oportunidad de pensar en voz alta. Digo, el compromiso de la prensa fue hasta acá. Y no hablo de papel prensa, porque es toda una película, ya lo conocemos. Digo, cómo se recicló ese periodismo también entre mentira y verdad. Bueno, lo que estamos viendo hoy es que aquellos medios que fueron cómplices de la dictadura son hoy cómplices de la degradación de la justicia, de la promiscuidad con los servicios de inteligencia nacionales e internacionales. Son los mismos medios, con los mismos directivos que tenían entonces. Lo mismo. Que siguen haciendo negocios con el poder, dando la espalda a la sociedad y siendo cómplices de cosas distintas. En aquella época de secuestros, asesinatos, ahora de un uso vergonzoso de la justicia para la persecución política, la falsificación de datos, la estigmatización de sectores enteros de la sociedad y de la política. Lo estamos viendo con todo el episodio del fiscal Stornelli, del periodista Santoro, del show de los animales que conduce un relator de fútbol. Déjame ir a un exterior porque está Facundo Medina.
tuyo. Los tambores. Sí, Horacio. Bueno, seguimos acá en el medio de la marcha, así ya están pasando las columnas de las diferentes agrupaciones sociales. Maestro, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué significa este día? Y es un día muy importante para la sociedad porque nos encontramos con que hay un... ¿De dónde venís? De Palermo, de Memoria Palermo. Mucha gente, ¿no? Mucha gente, no hemos visto mucho porque hay mucha bandera, no se alcanza a ver, pero sí hay mucha gente. Es un día muy importante porque este gobierno está ignorando las políticas de derechos humanos, por ahí disimula, pero en general está ignorando las políticas de derechos humanos. Y es importante tener presente la memoria, porque gracias a la memoria no vamos a repetir los errores que ya se cometieron. Hay mucha gente. ¿Crees que también el contexto político, el año que se está viviendo, ayudó a la gente a salir a la calle? Y el año que se está viviendo es un año importante porque es un año electoral. Ahí está. Tenemos que tratar de cambiar este modelo que tanto daño le está haciendo a los argentinos. Perfecto, muchas gracias. Quiero decirle, gracias Tayana, muchísimas gracias. Veníamos hablando entre todos los compañeros, no solo lo que, bueno, la presencia de hoy intergeneracional es maravilloso. Maravilloso. Impresionante. Las postas, ¿no? Ahí está Tati Almeida, aguardame. Ahí va a hablar Tati. Vamos con Tati y ya volvemos con nuestra gente del piso. Consideramos importante destacar que tras 30 años de lucha se logró llegar a un juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército en la Tablada, cuando el 23 de enero de 1989 el movimiento Todos por la Patria ingresó al cuartel. Los delitos cometidos por el ejército, aún cuando se produjo la rendición, dejaron un saldo de 4 desaparecidos, compañeros y compañeras víctimas de ejecuciones sumarias y torturas que incluyeron el abuso sexual. En plena democracia, el ejército sostenía las mismas prácticas que en dictadura. En este juicio, los compañeros pudieron denunciar por primera vez estas situaciones y ser escuchados por la justicia. En este marco, la lucha por la verdad logró que algunos militares quiebren los pactos de silencio. Así, no solo quedan claras las violaciones a los derechos humanos, sino también el encubrimiento del Poder Judicial en manos del entonces juez instructor de Morón, Gerardo Rambedere, y su secretario, Alberto Nisman. El próximo 12 de abril se conocerá la sentencia y esperamos que haya condena y se pueda avanzar también sobre la verdad. Estamos también en esta Plaza del Pueblo para repudiar la intromisión norteamericana en Venezuela. Los intentos desestabilizadores. Digo, en esta Argentina que hoy sale a pensar en voz alta. Te pregunto, Tayana, recién en el ida y vuelta con Berbisky, el mundo, en aquella década del 70, la región tenía que responder verticalmente. ¿Cuándo avanza y retrocede el imperio en nuestros países? ¿Por qué necesitaba golpes? Eso era una cosa que ellos habían puesto en marcha ya
en los 60, un primer modelo de golpe, ¿no? La teoría de Huntington, de que había que disciplinar a democracias desbordadas por las demandas. Esos golpes fracasaron, tuvieron una recuperación democrática, y luego vino en el Cono Sur las dictaduras de seguridad nacional. Le pegan el 73 a Chile. Le pegan el 73 a Chile, le pegan un poco antes a Bolivia, le pegan a Uruguay, ya venían en Brasil, o sea, consolidan los regímenes de seguridad nacional con violaciones masivas en el Cono Sur, y en Centroamérica son las guerras, ¿no? Son las estrategias de represión que derivan en conflictos armados internos, donde los gobiernos militares tienen el apoyo de Estados Unidos. Yo nunca entendí por qué te dejan jugar a la democracia, después retroceden, después vuelven. Bueno, el UNASUR, hace 2 o 3 días, vos sos un parlamentario. Te dicen, se terminó, jugamos el sur-sur. ¿Cómo abren y cierran, avanzan y retroceden? ¿Cómo es eso? ¿Te ahogan y te tiran un poco? ¿Cómo es eso? Son distintos momentos, pero lo cierto en la región es que estamos en un momento o en una etapa no de integración regional, sino de desintegración. Claro. Y eso se produce por una alianza de Estados Unidos, que ha vuelto a poner en los últimos años su mirada en la región, que la había apartado, estaba mirando tal cual, estaba en otra cosa. Y al mismo tiempo ha hecho una alianza muy sólida con los poderes concentrados en varios de nuestros países, con los poderes económicos, financieros, mediáticos, con sectores del aparato judicial y en algún caso, como Brasil, con la participación directa también de Fuerzas Armadas, lo que todavía no se daba. Pero yo digo, si los actores protagónicos, que algunos industriales, que algunos cómplices civiles, generaron estos golpes, ¿dónde estamos hoy parados? Porque si son los mismos protagónicos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? Porque si hoy tenemos una deuda, tenemos desocupación, el modelo del 76 es igual, sin cuartelazo, sin, entre comillas, desaparecidos. Hay desaparecidos sociales, porque el que se queda fuera del sistema es un desaparecido social. Sin Guerra Fría y con un nivel de organización y movilización popular mucho más bajo en general. La tasa de sindicalización es más alta, la tasa de desempleo y de subempleo estructural en la Argentina es muchísimo más alta. La estructura productiva ha sido enormemente debilitada porque efectivamente, como había mencionado Horacio, es el mismo modelo del 76. Así es. Que ahora se impone por otro tipo de medios, pero lo cierto es que es una estrategia que ve una Argentina y un beneficio económico que privilegia a unos pocos, que condena a la mayoría a la marginalidad y que paulatinamente encuentra resistencia y oposición creciente por parte de sus víctimas. Lisandro. Quiero hacerle una pregunta a Berbisky. El apoyo permanente que ha tenido la gente, los familiares de los desaparecidos, que serán recordados para toda la vida, hecha por los organismos de derechos humanos. Le quiero preguntar, en este momento en que vivimos un momento que evidentemente la gente está sufriendo por muchos lugares, está sufriendo hambre, está sufriendo desocupación, inseguridad, ¿de qué manera los derechos humanos llegan hasta el gobierno para pedirle algo y pedirle soluciones? ¿Me puede contestar? Porque lo ha hecho hasta ahora con los desaparecidos, que me parece fantástico y que debe ser recordado toda la vida. Y con respecto a la gente que no tiene trabajo, tiene hambre, ¿cómo enfrenta eso o enfrentan eso los derechos humanos? ¿En qué manera, como dijo recién en vos, el aspecto social, cómo lo tocan ustedes? Bueno, nosotros... Porque no he visto hasta ahora que salgan a decir algo. ¿Hasta ahora qué? Que salgan a reclamar o decir algo de esa gente. Lo hacemos permanentemente, Lisandro. Lo hacemos permanentemente. Planteamos, por un lado, la reivindicación del derecho a la protesta, que es la forma en la cual la gente que está en esa situación está buscando ponerle remedio, que es fundamental. Ahí está. Es decir, proteger a los que protestan.
Esa es una línea de trabajo permanente de los organismos. Y por otro lado, estamos planteando en las organizaciones internacionales de derechos humanos el respeto por los derechos económicos, sociales y culturales. Permitime, tengo que ir al palco. Dame palco. Histórica social argentina. Tati Almeida. Liga Argentina por los Derechos Humanos. Tati. Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡No nos han vencido! Qué historia cuando te dicen no nos han vencido. Esta mujer que ha caminado, que ha tocado todas las puertas para buscar una respuesta. ¿Qué significa no nos han vencido? Bueno, eso mismo, ¿no? O sea que han tenido la fuerza de seguir caminando, tocando puertas, y que van a seguir caminando y que van a seguir tocando puertas. Tayana, ¿qué significa no nos han vencido? Yo creo que es lo que dice el presidente, ¿no? Que le echa la culpa a los 70 años de peronismo de todo lo que le pasa al país. El peronismo es el culpable. No nos han vencido es que las banderas fundamentales de justicia social, soberanía económica, independencia política, de derechos para los más humildes, derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la previsión social, son banderas de la sociedad que no quiere resignar. ¿Qué significa no nos han vencido? Significa que hay un territorio en disputa y que los organismos de derechos humanos participan activamente en esa disputa en defensa justamente de esos derechos que mencionaba Roberto Di Sandro, y que lo hace en la calle de esta manera, en un documento que no hemos escuchado completo, pero que tenía muchísimas referencias a la situación económico-social y a la situación de los más desprotegidos, y también con denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde hemos cuestionado las políticas de sumisión a los dictados de los organismos financieros internacionales, la forma en que se pagó indebidamente a los fondos buitre, que son las que luego tienen consecuencia en la situación de la gente que no le alcanza para comer. Hay una relatoría sobre deuda externa en Naciones Unidas, donde participa Juan Pablo Boslaski, que es un experto internacional, que ha escrito junto conmigo, hemos coordinado un libro sobre estos temas, en los cuales Jorge Tayana escribió un capítulo, donde justamente relacionamos la situación económica internacional, las dictaduras, la dictadura del sistema financiero internacional con los padecimientos de la gente que menos tiene. Ella es Romina del Pla, está Marco Bustamante, esto es FIT. Te escucho, vamos. Vamos, Marquito, vale. Sí, diputada, ¿qué significa para usted la frase no nos han vencido? Bueno, claramente esta movilización demuestra que los trabajadores, las trabajadoras, la juventud, las mujeres en Argentina no nos resignamos y vamos a seguir diciendo que son 30.000, que fue genocidio y que marchamos contra la impunidad de ayer y de hoy, porque hay una continuidad entre la clase social que impulsó el golpe militar y el genocidio y los sucesivos gobiernos que, aunque tuvieran la fachada democrática, es la misma clase social la que se benefició con cada uno de los gobiernos, y por eso ahora continúa la represión de la mano del ajuste de Macri y de los gobernadores, y por eso también estamos marchando, denunciando ese proceso represivo cada vez que salimos a una movilización, y también porque nunca se abrieron los archivos de la dictadura que permitirían saber dónde están cada uno de los bebés robados y cómo fue cada uno de los operativos donde se llevaron a cada uno de los 30.000. Permítame que Horacio Embón en el piso pueda revisarle preguntas. Horacio, acá la diputada de Pla te escucha. Hola, Romina, ¿cómo te va? Hola, Horacio. Hablaste recién de los privilegios. Bien, bien. Los privilegios. Hay una Argentina privilegiada que desprecia no solamente a las mayorías y a las mayorías, sino ese privilegio también tendrán la posibilidad de no pagar una deuda externa, que sí la van a pagar el resto del pueblo por distintas generaciones.
Por eso reivindico esta marcha también, no solamente para encontrar la memoria, verdad y justicia. Es muy claro lo que decís, porque justamente el endeudamiento ha sido uno de los operativos donde los grandes bancos internacionales, el imperialismo le impuso a la Argentina un proceso de dominación. Y ese endeudamiento continúa, es un endeudamiento que se lleva a un nivel extremo, ya alcanza el 90% del PBI para justamente ser un instrumento no solo de negocios y especulación financiera, sino de dominación de la población argentina. Y en este punto vemos cómo hoy están reclamando, y por eso también estamos marchando contra la reforma laboral, en defensa de nuestros jubilados, en defensa de nuestra juventud y contra cada una de las medidas represivas que el gobierno está adoptando cada vez que hay alguien que se manifiesta. Y fíjate que el nuevo Código Penal quiere penalizar con cárcel y con procesos, inclusive la movilización popular. No podrán. No entramos los afectados por el ajuste en una vereda. No podrán, así que vamos a seguir cortando las calles. No podrán, más de 100.000 personas hoy en la calle. No podrán, no podrán. Al pueblo no le pueden decir que no, Pacho. ¿Cómo es? Bueno, la experiencia a lo largo de la historia argentina es que el pueblo ha tenido una enorme capacidad de reacción, a pesar de todos los sistemas para... Vos hablabas del miedo, ¿no es cierto?, hace un rato. Inclusive el miedo como un mecanismo de control. Yo tengo una gran admiración, si uno estudia nuestra historia, si ves un poco la capacidad que hemos tenido de superar circunstancias tan difíciles, tan límites, ¿no? Mira, gente de mi edad ha pasado por tantas catástrofes terminales, diríamos, ¿no? O sea que realmente sí estoy de acuerdo que... Bueno, y lo ves, ¿no? Sí, lo ves. En las circunstancias actuales que vive el país tan dolorosas. Mañana digo generacionalmente. Tan poco ingenuas, ¿no? Las situaciones. Generacionalmente, no solamente por este tronco familiar que te une al orgullo de tu familia, tu padre un hombre cercano a Perón, vos, el exilio, la ida, la vuelta, la esperanza de un año mejor, de una década mejor. Algo nos pasa. ¿Por qué no podemos cerrar? Y todavía se lo entregamos a los mismos que han hecho un moño del 76 al 83. ¿Cómo es eso? Pero eso es más nuestra historia, ¿no? Nuestra historia es una historia que no está cerrada y lo que decía Horacio es cierto, ¿no? Es un territorio en disputa. Territorio en disputa. Es un territorio en disputa. Es disputa de narrativa, pero de poder y de nivel de justicia y de distribución del ingreso y sobre todo de modelo de desarrollo, ¿no? Ahora lo que quiere convencerle es muy interesante lo que dice Macri, que todo el mundo no se lo toma en serio ya, pero él dice lo que está detrás de su proyecto. Él dice, uno, esta es una Argentina que tiene que ser agrícola, minera, hidrocarburífera, financiera y turista. Punto, basta. El otro no está. Con salarios bajos, sin protección social, sin derecho. Este es el modelo, este es el modelo. Dice, no, mirá, no le encuentran la vuelta, le encontraron la vuelta. Este es el modelo que quieren. Lo que pasa es que ese modelo tiene que mantenerse, o solo puede mantenerse, con un desánimo de la población y con una cuota de represión. En la medida que no haya desánimo y haya esperanza en que hay otra Argentina posible, vamos a estar en esa disputa. Hay Argentinas posibles, pero fíjense ustedes. A ver, en la era de la multimedia, Elisa Lilita Carrió acaba de tuitear. ¿Conocen ustedes? Yo lo conozco. Sí. Parque de la Memoria, El Río, acá están los nombres de los compañeros. Y la doctora diputada Carrió dice, hashtag Día de la Memoria, por la verdad y la justicia. Nosotros no queremos volver atrás. Punto y coma. Nunca más a una dictadura militar. Pero, acá, viste, acá siempre va un pero, una coma. Pero tampoco queremos nunca más un 74 y me remonta, o un 75 y me lo remonta en la Argentina. No es casualidad esta fecha, digo para los más nuevos. 74 sabemos de qué se trata, si no lo vamos a recordar. Punto. Seguido, porque hay que 14, 15 letras. Nosotros, se refiere a Elisa Lilita Carrió y su gente o sus amigos, queremos la paz. Yo también quiero la paz. Queremos el futuro. Yo también quiero futuro. Amamos la vida. ¿Cómo no vamos a querer la vida? La democracia y la república.
Pero, ¿cómo le explico al hijo de nuestro periodista Facundo, que lo llevó ahí del brazo, pero, ¿qué quiere decir 74-75 más allá del regreso de Perón? Bueno, yo no sé a qué se refiere ella, pero en términos generales yo estoy de acuerdo con lo que ella dice. El 74 y el 75 son los años de la AAA. Yo en ese punto, digamos, estoy de acuerdo. El problema es que esa generalidad, queremos la paz, queremos el futuro, amamos la vida, la democracia y la república, para Elisa Carrió es Macri. Claro. El futuro y la república. Claro. Y para mí Macri no es el futuro y la república, es el pasado y es el bochorno y es la vergüenza de lo que estamos viviendo. Claro, claro. Y ella misma está... En esto de los espejos de la historia. Por supuesto. Ella dice, nunca más la corrupción, voy a defender a Macri. Eso es un oxímoron, es decir, una sentencia que tiene dos partes contradictorias entre sí. Si vos no querés la corrupción, no podés defender a Macri, porque Macri es el paradigma de la corrupción en la Argentina. Dígelo, acaba de enterrar a su padre diciendo que ese señor que acaba de enterrar es corrupto. Yo digo, con todo el dolor de mi alma, yo enterré a mi padre. Era un laburante. Y si alguna vez guiñó el ojo equivocado, yo lo seguiré queriendo. Pero no voy a decir que era un turro delincuente traidor. Bueno, ahí justamente ahí también hubo una contradicción, porque el día del entierro, Macri dijo que su padre predicó con el ejemplo. Una cosa de loco. Y 15 días después dijo una que era cosa un corrupto. De loco. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué está diciendo en el Pero 74? Berbisky, Perón vino en el 73 acá, 74 y 75 para pacificar el país y para llevar el país adelante, porque del 46 al 55 fue un gobierno que evidentemente dignificó al trabajador y levantó al país. Sí, señor. No tiene nada que ver con lo que quiere decir la señora Lilita Carrió. Sí, señor. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpreta usted, Tayana, lo del 74-75? Perón murió el 1 de julio del 74. ¿Quién estaba al lado de Perón? ¿Su papá? Mi papá estaba en el momento que falleció. Sí. Era su médico también. Era médico. Perón murió el 1 de julio del 74. Así es. Y obviamente desapareció un factor de unidad nacional. Un factor de unidad. El único, bueno, ¿no? Roberto acaba de decir ese abrazo Perón-Balbín. El único que había en ese momento, y el gobierno se descompuso y hubo una violencia paraestatal, indudable, alentada por un sector, básicamente por López Rega, y alentada también por las Fuerzas Armadas que estaban preparando el golpe, y por el señor Martínez Dios, que también lo preparaba, y que llevaron a una situación para que el golpe se hiciera como imprescindible, necesario. Así es. Ahora, la señora Carrió habla de eso, pero no destaca lo que ella conoce bien, que es el funcionamiento de la dictadura y el funcionamiento de la justicia en la dictadura, donde ella tuvo un rol menor, pero tuvo un rol en Chaco, en esa justicia. En resumen, ella lo que decía Horacio es cierto, respecto de que es un oxímoron hablar de honestidad y hablar de Macri. Como es un oxímoron lo de la republiquita, porque ella quería cuidar la república y tenía una republiquita y la ha transformado en lo que es hoy, una republiqueta conducida por Macri. Entonces, la verdad que lo que está haciendo ella es tratar de desviar el eje de atención. Echarle de nuevo, es lo mismo que dice Macri. Si el peronismo es culpable de los 70 años, ella ataca una parte, un momento muy difícil, tiene que ver con la muerte de Perón, y quiere rescatar un presente que es impresentable. Yo no puedo creer que todo el tiempo se le echa a los 70 años la culpa de toda la Argentina. Vos que estudiás desde el día cero, desde que bajó Don Garay Mendoza y los caudillos y los federales y qué sé yo. La grieta la hace un sector privilegiado y la multitud que está en banda. ¿Dónde está la grieta hoy? La grieta está en el 74-75. Es la lucha de clase, ¿no es cierto? Que se renueva y se traduce y se expresa de muy distintas maneras. Pero el manejo de las fechas es muy interesante,
porque efectivamente cuando dice 70 años está claro de qué se está hablando, el peronismo. Cuando se habla del centenario y se evoca aquel momento glorioso argentino, donde venían de afuera, vino nada más que la hermana del rey de España. Curiosamente, hoy está el rey y la reina, por el Congreso de la Lengua, bla, bla, bla. Pero espera, cuando venía ese para mostrar los palacios franceses y todo eso, el gran momento es de 1910, ¿sabés por qué? No. Porque en el 12 se empezó a votar. Entonces los que dicen, el centenario, están diciendo, el país se arruinó cuando se empezó a votar. Ahí es donde todo se fue a la mierda, digamos, ¿no? Muy gráfico, muy gráfico. Nosotros hoy en el Cohete a la Luna publicamos un artículo de 2 economistas, de Martín Shore y otro economista, donde toma el tema de Macri de los 70 años y dice, ¿no será los años 70? Compañero. No los 70 años. Es decir, el golpe del 76 y el comienzo del proyecto neoliberal. Hay un fulano que retoma luego Menem y luego Macri. Hay un fulano que escribió un librito que se llama Los dueños de la Argentina, que antes de entrevistarlo al presidente escribía todo lo contrario. Y bueno, una pregunta, compañera, para abrir el juego. ¿Por qué creen ellos que la dictadura argentina fue la más genocida, la más brutal de todas las de América Latina? Bueno, acá ha habido una preparación minuciosa que tiene que ver con lo que planteaban ellos del centenario y de las elecciones, de las primeras elecciones. Acá hay un sector de la burguesía, de la oligarquía, muy poderoso, que fue el que organizó la nación en el último tercio del siglo XIX y que la insertó en el mercado mundial como proveedor de carne y de granos y como importador de productos industriales de Gran Bretaña. Esto requería una organización política que normalizara una situación que era o de facto o de fraude. Y entonces, frente a la resistencia social y popular que se expresó en las primeras décadas del siglo XX, con todo lo que rodeó justamente los fastos del centenario, el atentado en el Teatro Colón, llegaron a una situación en la cual era insostenible seguir así y tuvieron que convocar elecciones. Pero en esas elecciones, esa clase fue incapaz de consolidar su dominación por medios pacíficos y democráticos. Y necesitó los golpes. Y necesitó los golpes, para lo cual tuvo la preparación que le dio el episcopado católico. Claro. Que le dio a esa burguesía una racionalización ideológica que esa burguesía no tenía. Esa burguesía tenía negocios. En cambio, la jerarquía católica le dio el discurso del orden natural, de la jerarquía inmutable. Fue lo mismo que en España. Del derecho lo divino, mismo que en España. Muy parecido. De aquello que no podía cambiar. Y por eso, detrás de cada golpe militar del siglo XX, estuvo, como en la representación que vemos ahí en la pantalla de las estatuas, la iglesia, el obispo al lado. Y de ahí deviene el grado exacerbado de violencia que tuvo la dictadura argentina. Facundo Medina, Facundo Medina. Facundo, querido, ¿dónde estás? Vamos. Sí. Horacio, bueno, seguimos. Avenida de Mayo, están pasando las columnas, ahora de la columna de Nuevo Encuentro y también de distintas agrupaciones políticas que se están congregando aquí. La gente sigue pasando, Horacio, a pesar de que ya el acto ya se inició, que ya está terminando, pero bueno, sigue marchando la gente porque todavía continúa llegando la columna, que es muy larga. Mucha gente se ha congregado. Nosotros estamos acá. ¿Tu nombre cómo es? Hola, ¿qué tal? Soy Asunción Prado y soy parte del colectivo Artesanos Unidos en la calle de Defensa. Sí. Ustedes son los artesanos que fueron reprimidos hace poco, ¿no? Hace 15 días sufrimos una gran represión, estábamos en plena manifestación pacífica porque hace 2 meses y medio no podemos trabajar sobre nuestro territorio, que es la calle de Defensa, de 700 al 1000. Y bueno, estábamos haciendo lo de siempre, nuestros talleres, nuestra exposición de lo que nos pasaba. Y vino la infantería y arrasó con nosotros directamente. Bien. Mostrame allá la cámara qué significa esta foto. Esta foto significa los peores valores del sistema que nos oprime.
Es un oficial que agarra a una compañera jovencita de los pelos, la tira al piso y le grita a otro oficial, dale que es mujer. Ahí Esto está, fue nada ha lo cambiado, que pasó. nada ha Benítez, que cambiado está en acá, la y había estado al historia lado nuestro, dinámica más o menos de la Argentina. Esto tiene muy poco. Bien, seguimos caminando. Yo digo, Gallo, los días que vienen, pregunta a Tayana, pregunta a Pacho, todo suyo. No, bueno, básicamente yo lo que quería, vuelvo al tema de los jóvenes, ¿no? Que si bien me parece que hay una presencia notable, visible y muy, muy visible en las marchas de hoy, también me parece que hay muchos otros jóvenes a los que por ahí les parece indiferente, ajeno. Es de otro país. Claro. Era de mi abuelo, eso Ciencia de mi viejo, ficción. de Bueno, mi pero tío. eso ¿Cómo mantener vivo eso? Eso ¿Cómo también va? es función del sistema educativo. De hecho, es el Día Nacional de la Memoria en las escuelas. Digo, es un feriado, yo decía antes, un feriado de movilización, Claro. a diferencia de otros Bueno, yo le feriados en los que preguntaba no a se Phil, moviliza. cuando teníamos encuentro, Samba, que Sí. era un personaje a la altura de los pibes, te lo contaba. Claro. Se fue. Vos decías, ¿qué es hoy no nos han vencido? Digo, para mí hoy el no nos han vencido es que en las escuelas Sí. se hable de este tema, Sí. en la Semana de la Memoria. Esa señora que decía, yo vine acá porque me trajo mi hija, y que nuestros hijos que hoy están en la plaza te manden un mensaje para decirte, ma, ¿estás yendo a la plaza? Claro. Digo, creo que ahí es el no nos han vencido. ¿Cómo pasar la posta, Tayana? Bueno, me parece que se está pasando. Es decir, es cierto, hay muchos jóvenes que no lo ven o que no lo tienen cerca, pero hay que mirarlo al revés. 43 años después de sucedido el hecho, un domingo, un día que la gente está en la casa, que se va de paseo, que no trabaja, hay una multitud en el corazón político de la Argentina, que es la Plaza de Mayo, enorme. Y quiero decirte con algo. montones de jóvenes. Me están pasando los números de audiencia de Crónica Televisión, de Crónica HD, así como en la calle, una multitud ha seguido Crónica todo el día y desde que ha puesto en la pantalla esta reivindicación de la historia, no deja y se sostiene el índice de medición. Entonces, algo Yo creo pasa. que eso quiere decir que en la sociedad hay un fuerte reclamo de nunca más una dictadura militar, y al mismo tiempo un fuerte reclamo de justicia respecto al pasado, pero también de justicia y de justicia social sobre el presente y sobre el futuro. Y en eso yo creo que los jóvenes están comprometidos. Veamos el año pasado. El año pasado, ¿cuáles fueron las dos grandes movilizaciones? Además de que hicieron movimientos sociales y sectores sindicales por cuestiones económicos sociales. Fueron de jóvenes. Fueron la movilización vinculada al tema del aborto, que fue enorme, masiva y muy juvenil, y fueron la universitaria y de los terciarios. O sea, hay jóvenes que se movilizan. Eso está claro, ¿no? Que el éxito de esta concentración sí. tiene que ver con que lo que se está reivindicando es algo que pasa hoy. Claro. Es algo que no tiene que pasar. Es una protesta basada en la experiencia terrible del futuro, pero que es un reclamo de hoy. Y eso el gobierno lo debe escuchar, lo tiene que escuchar. Ahí Pacho dice que el gobierno debiera escuchar la movilización de hoy. ¿Vos crees que le importa? ¿Lo consigna? Yo creo que sí, que le importa y que le preocupa mucho. ¿Le preocupa? Yo creo que le preocupa mucho. Seguro. Porque justamente es algo de hoy. Es decir, es el recuerdo de lo que fue, pero es también el proyecto de lo que debe ser. Y el proyecto de lo que debe ser es la negación de lo que es. La negación de lo que es. Ay, 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 ay. Bueno, fíjate, Horacio, que el gobierno tiene precisamente un problema muy grave de vinculación política con la juventud. Es donde tiene los peores índices. Y ni hablar de los aceptación. trabajadores. El otro día, el obrero haciendo la B y el hombre, saca la mano. Y tengo a los chicos, no, ¿qué saca la mano? Marco Bustamante. 10 minutos para las 6 de la tarde. A las 6 ya viene Rosario Lufrano. Estoy con la prima de Fernando Gustavo Barro. ¿Tu nombre? Claudia. Claudia. Y bueno, en este ejercicio de esta tarde aquí en Crónica de Construir Memoria, ¿qué te trajo esta tarde a Plaza de Mayo? Fernando Gustavo Barro. No hay que olvidar.
no hay que olvidar... No olvidar. No hay que olvidar que estos chicos desaparecieron porque... Subime la cámara para ver el rostro. Chicos soñaban con una patria más justa. Subime la cámara. No te estoy hablando a vos. Vamos a la, ahí está, vamos a la cámara. Ahí está. Y hablame. ¿Quién era Fernando? ¿Quién era Fernando? Contame. Ahí va. Fernando era un chico que estudiaba, formaba parte del grupo Scout de Villa Bosch y ellos fundaron la iglesia Villa Bosch de la mano del sacerdote, no recuerdo ahora el nombre del sacerdote, pero fundaron el grupo Scout y bueno, crearon la iglesia, ayudaban a los pobres, ayudaron a construir a todos los vecinos de Villa Bosch. Y estoy viendo que el golpe fue en marzo y a Fernando lo fueron a buscar en mayo. En mayo lo fueron a buscar al Boy Scout. Sí, fue de los primeros que desapareció, porque aparentemente no les gustaba, a la Junta Militar no les gustaba que él se preocupara por los pobres y por los más necesitados, que buscara una patria más justa para todos. Entonces, él es un ejemplo de vida, porque él dio su vida por los demás. Estudiaba, no hacía nada malo. Fue buscado, jamás lo encontramos. Seguimos pidiendo justicia y que nunca se olvide de la memoria del pueblo, que él dio la vida por todos, por tener una patria más justa para todos. Gracias, querida, te doy un beso. Y en memoria de Fernando, presente. Yo digo, ¿cómo hacemos? Diego, a ver, Diego. Dame, Diego. Faltan 8 minutos para las 6 de la tarde. Movilizándose, Horacio, distintas personas por distintas arterias. Es prácticamente imposible llegar en forma recta por Avenida de Mayo hasta la plaza homónima. Por tal motivo, todos optan por distintas arterias. Claro. Van por Avenida Corrientes, Diagonal Sur, Diagonal Norte. Es realmente impresionante observar la cantidad de personas. Sí. Hola, buenas tardes. Estamos en vivo para Crónica. Un segundo nada más. ¿Qué significa este momento para ustedes? No, el señor te lo dejo todo él. Es todo un colega tuyo. Es. Bien, un colega nuestro. Al revés, vamos por acá. ¿Qué significa este momento para vos, un 24 de marzo? No, la verdad que es un momento, es un día histórico, muy importante, que tiene que quedar siempre en la memoria, tiene que haber justicia. Y bueno, nada, hoy nos movilizamos porque queremos recordar a todos los compañeros que en su momento dieron la vida por un país mejor. Y bueno, ¿primera marcha un 24 de marzo? No, ya vengo hace mucho. Bueno, y esto es lo que generó el gobierno anterior, ¿no? Una conciencia en el pueblo para que, bueno, hoy estemos todos movilizados acá y conmemoremos este 24 de marzo. Una convocatoria importante por lo que se ve. La verdad que sí, muy importante. Como cada año en estos últimos tiempos, la verdad que son movilizaciones muy convocantes, mucha gente, y bueno, se ve que el pueblo con Bien. Esto quiere decir algo, ¿no? Bien. Para bancar a toda esa gente, Bien. esos 30.000 compañeros. Gracias, que dieron Diego. su vida por, Gracias. Yo digo, uno imagina 43 años para adelante. Para adelante. ¿Qué Argentina realmente queremos? ¿Qué Argentina querés, Tayana? Yo quiero una Argentina con justicia social. Justicia social. Con democracia, con libertad y con integración. Una Argentina que tenga un nivel de desarrollo sustentable. Me contaron que el Sur-Sur parece que juega otra película. Bueno, hoy ya estamos en una etapa difícil, pero no va a durar. No va a durar. No va a durar porque es contrahistórica. El mundo se está agrupando por todos lados. Acá quieren todos quedar bien con Estados Unidos y entonces es una especie de competencia a ver quién es el bueno de un barrio que es más o menos. De un barrio más o menos. Eso es lo que están haciendo, pero eso tiene patas cortas, como la mentira del gobierno. Yo digo, ¿qué Argentina imaginás 43 años para adelante, no para atrás, para adelante? Bueno, coincido totalmente con Tayana. Le agregaría una vocación de modernidad. Sí. O sea, todo esto no nos tiene que distraer, que el mundo va por un lado al cual nosotros no podemos quedar atrás. O sea, lo que está pasando en términos de cambios en este momento es apasionante. Sí. Y lo tengo que contar un ejemplo chiquito, quizá no demasiado
explicativo, pero el otro día viene un periodista y me propone hablar del futuro. Sí. Del futuro del radicalismo. Y yo digo, mire, hoy usted me habla del futuro, pero yo no puedo olvidar que el fin de semana pasado, Cambiaso, el polista, jugó con 6 yeguas clonadas. 6 yeguas clonadas. Y hoy el futuro, además de todo lo que dice Tayano, es también la necesidad de que todo esto, o sea, porque además este proyecto que nos está en este momento desviando, está apostando también al atraso, o por lo menos es inevitable el atraso. ¿Vos querés decir que alguien Quiero que puede sea clonar? una Argentina justa, soberana. Bueno, y hablando además, de clonar, lo que hoy ocurría del 76 al para adelante. tiempo de la- de Deuda, los- de los en vez de cambios desaparecidos físicamente, hay desaparecidos sociales. Están casi clonada la historia. ¿Cómo imaginás 43 para adelante? Bueno, a mí me parece que hay una resiliencia en la sociedad argentina maravillosa, que hay la gente joven no tiene miedo, las generaciones nacidas, los 35 años de democracia seguido que hemos vivido, tienen consecuencias profundas. Esos pibes, que ya hoy no son ni siquiera tan pibes, no tienen miedo. Y hay una calidad humana, hay científicos, hay trabajadores, hay una nueva clase trabajadora en la Argentina. Hay una clase trabajadora de 30 años, de 35 años, que no tiene que ver con los vicios de la dirigencia sindical anterior. Hay un reagrupamiento de las dirigencias sindicales impuesto por esa nueva clase trabajadora joven. Hay intelectuales, hay científicos muy reflexivos, muy conscientes. El salto de calidad que la Argentina dio en la década pasada no se pierde. Esto es un retroceso espantoso, pero todo eso no se pierde. Todo eso está en el humus de la sociedad y en la memoria de la gente. Y todo eso, dentro de 43 años, vos preguntabas, la Argentina va a ser muy distinta a la Argentina de hoy, porque todo eso va a prevalecer. Estamos a un par de minutos, ya viene Rosario Lufrano. En estos 2 minutos, ¿qué Argentina imaginás 43 para adelante? Más que imaginar, te digo la que deseo. Digo, Ahí va. Una Argentina inclusiva, y estamos en un medio de comunicación, estamos en Crónica HD. También quiero una sociedad, un país en el que los medios de comunicación se abran y no se cierren como se están cerrando ahora, porque así como la fábula del elefante y los ciegos, podamos ver todas las partes de las verdades. Gallo. Con pibes que no se quieran ir del país, que se quieran quedar. Roberto, ¿qué Argentina imaginás para adelante? Yo he visto muchas Argentinas hasta Cierto. ahora, ¿cierto? Para adelante imagino un gobierno que se siente ahí en el sillón de Rivadavia y diga basta de despidos, más trabajo y con el apoyo de todos los sectores. Es la única manera que este país puede salir adelante. Vos no te vas a ir porque Crónica está de pie y ahora en la posta la querida Rosario Lufrano. Ahí estamos. Vamos. Ahí vamos. Buenas tardes para